yo voy a intentar responder la pregunta que Anif plantea y que Ascoa, un poco intentando dividirlo en tres partes. Yo creo que, y el ministro Carrasquilla fue bastante claro en ese sentido, en los impactos tanto macroeconómicos como fiscales evidentes que ha tenido la pandemia. Y yo voy a intentar resumir en tres partes cómo veo yo qué tiene que hacer Colombia o qué pasará después del COVID. Y lo primero es que por supuesto hay algunas cosas que en Colombia han funcionado. Y yo creo que más allá de lo que pareciera, y yo debo ser muy franco en esto, en mi generación esa sensación de reconstrucción de la patria, que todo toca inventarlo de cero, está muy preponderante, pero yo debo ser muy honesto que yo comparto la visión de que Colombia ha hecho algunas cosas bien. No solo en los últimos 2 años, que hemos trabajado en cosas como la ley de financiamiento, algunos temas que mencionó el ministro de la atención de la pandemia, sino hay algunas cosas que Colombia viene haciendo bien hace décadas incluso. Lo segundo es cierto que hay algunos donde todavía tenemos muchos retos. El ministro mencionaba, también otros, y creo que vale la pena diferenciar esos que veníamos haciéndolo bien, no perfecto, pero que venían haciéndose bien hace años, algunos en los últimos 2 años, algunos de unas décadas. Lo segundo, algunos donde teníamos retos muy grandes. Y el tercero, hay algunos temas que definitivamente necesitan discutirse como sociedad, no solo simplemente como gobierno o como académicos o como analistas, sino yo creo que como sociedad vale la pena que nos preguntemos. Entonces, ¿qué venía bien? Pues el ministro lo mostraba también. Yo creo que es evidente, Colombia tiene problemas de crecimiento económico, tuvo un crecimiento, digamos, bastante bueno en la época del boom de commodities, entre el 2010 y el 2014, sobre todo al inicio de la década. Eso es conocido, pero también es conocido que Colombia vio la desaceleración económica durante 4 años, entre el 2014 y el 2017, consecutivamente año tras año creció menos, cumpliendo los 4 años la condición, la definición de economía en desaceleración durante 4 años, que pasamos de crecer 5,1 a terminar creciendo 1,4 anual. Eso es evidente. Y yo creo que una de las cosas que venía bien y que veníamos haciendo bien en los últimos 2 años, antes de que llegara la pandemia, era precisamente el proceso de reactivación, que tenía yo creo que como dos componentes. O sea, primero, obviamente un cambio de tendencia en la economía mundial, unas condiciones de liquidez diferentes, unas condiciones de niveles de riesgo y de toma de riesgo de los bancos centrales diferentes, los bancos centrales internacionales, y eso acompañado de decisiones puntuales que tomamos nosotros en cuanto llegamos al gobierno, yo creo que nos cambió la tendencia. Por un lado, el tema internacional, que claramente hubo cambios entre lo que había antes del 2018 y lo que empezó sobre todo a finales del 2010, a principios del 2018 a cambiar, y también unas decisiones puntuales que tomamos. La ley de financiamiento, que luego terminó siendo la ley de crecimiento económico, porque tenía componentes muy parecidos, y digamos era casi idéntica, excepto con un par de cosas como la compensación del IVA, pero que el resto era el gran componente que habíamos puesto en el marco fiscal de mediano plazo del 2019, que era un crecimiento económico a través de la inversión, digamos, fomentando la inversión privada, no haciéndole crowding out a través de la inversión pública, de la inversión privada, sino efectivamente promoviendo la inversión y la iniciativa privada. Eso lo hicimos con iniciativas como la unificación del régimen simple, la reducción de tarifas a personas jurídicas, el descuento al IVA de bienes de capital, que yo creo que sin lugar a dudas nos costaba cerca de medio punto del PIB anual. Era una deuda histórica de Colombia con la actividad productiva, casi que faltaba ese reconocimiento a que dentro de los muchos problemas que tiene Colombia en el impuesto a las ventas, uno de los más profundos no solo eran que se ha hablado mucho de la cantidad de exenciones que hay en este impuesto, pero más allá de las exenciones que hay en ese impuesto,
se le cobraba cosas absurdas como a los bienes de capital, a la maquinaria del equipo. Entonces, permitirlo hacerlo descontable con respecto a la renta es efectivamente lo que nos permitió ver esto que nos muestra la gráfica, que fue un rebote evidente, eso es claro, contundente. Insisto, por supuesto había condiciones internacionales que cambiaron, pero también tomamos decisiones en la ley de financiamiento, luego terminó siendo la ley de crecimiento económico por los asuntos procedimentales que nos sugirió la Corte a través de volver a presentarla, pero yo creo que eso venía bien y creo que ojalá Colombia se comprometa a seguir corrigiendo esas anomalías que tenía el estatuto tributario, en el sentido de que castigaba la inversión en muchos casos. También hay que discutir otros temas en el tema tributario, pero yo creo que eso lo veníamos haciendo bien y es evidente con los números. Una segunda cosa que también veníamos haciendo bien durante décadas, y aquí el doctor Mauricio hace parte de esta historia, y es la que tiene que ver con las transferencias monetarias. Sí, más allá de seguramente todos tienen un espacio de mejora, es innegable que Colombia ha hecho un trabajo profundo ahí. Cientos de personas han pasado por Hacienda, por el DPS, por Planeación, por el DANE, por cualquier cantidad de instituciones trabajando, no solo en las encuestas, no solo en el mecanismo de cómo se les lleva la plata, afinando, haciendo evaluaciones de impacto, poniendo en la agenda incluso académica internacional como eran las evaluaciones de impacto cuando se arrancó Familias en Acción en el 99, que a los pocos años de que se hizo la primera transferencia ya había evaluaciones de impacto de Horacio Atanasio y de cualquier cantidad de gente que se interesó precisamente por unos mecanismos que, más allá de si tiene un espacio de mejora, indudablemente estaban funcionando. Entonces yo creo que eso era otra cosa que venía bien en Colombia hace décadas, y en la pandemia lo aceleramos y yo creo que eso son de las externalidades positivas, no porque tenga que ser la transferencia exacta la que se tiene que hacer, o el monto, o las personas, sino porque nos permitió avanzar muchísimo, por ejemplo, en consolidar bases de datos, en corregir inconsistencias entre ellos, en aprender a llegarles a poblaciones que no tienen ningún sistema financiero, digamos, ningún acceso a los productos financieros. Y yo creo que esto es contundente. Pasamos, antes de la pandemia, había cerca de 4,5 millones de hogares que recibían una transferencia, básicamente sumando ingresos solidarios, familias en acción, jóvenes en acción y Colombia Mayor, y haciendo las exclusiones respectivas de los hogares que tienen dos o cosas por el estilo. Y pasamos a tener casi 8 millones de hogares que ya reciben una transferencia. Eso estamos hablando en términos de porcentajes, que antes de la pandemia solo el 38% de los hogares que estaban en pobreza o en vulnerabilidad recibían una transferencia. Después de la pandemia, o durante la pandemia más bien, casi el 90% de los hogares que están en pobreza o en vulnerabilidad reciben al menos una transferencia. Yo creo que eso también lo ha reconocido, por ejemplo, la OCDE en lo que tiene que ver con el mecanismo de compensación del IVA. Yo creo que eso venía bien en Colombia y ojalá sigamos teniendo discusiones. Por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda la discusión de la renta básica universal y ese tipo de cosas, yo creo que vale la pena que Colombia resalte que durante 20 años ha construido un sistema que funciona, detallando cuáles son los condicionamientos que se necesita para hacer la transferencia, cuáles son los que no se necesitan, etcétera. Yo creo que ahí Colombia ha aprendido mucho, nos cuesta a veces reconocerlo como sociedad, seguramente no es perfecto, pero yo creo que sí hay algo para rescatar. Ahora, hay un segundo bloque de cosas que efectivamente sí tienen muchos retos, que tenía un espacio de mejora importante. Uno de ellos era la inclusión financiera. Es ampliamente conocido, en otros debates de ANIF se ha resaltado esto. Lo que se ha avanzado en inclusión financiera en realidad ha sido producto de la iniciativa meramente privada, porque en Colombia, digamos, si bien se ha avanzado mucho en estabilidad del sistema financiero, y eso es una condición necesaria para la inclusión financiera, lo cierto es que, por ejemplo, nosotros no hemos sacado políticas públicas puntuales de inclusión y educación financiera, y yo creo que ahí efectivamente había un espacio de mejora. ¿Y por qué pongo esto? Porque en realidad Colombia, por ejemplo, en 2019 tuvo 1.300.000 personas que tuvieron un nuevo producto. Es decir, ese es como el estado estacionario de inclusión financiera. ¿Sí? Colombia en promedio, 1.300.000 personas adquirían un nuevo producto financiero durante la pandemia. Solo, por ejemplo, con ingresos solidarios,
700.000 hogares en ingresos solidarios adquirieron un producto financiero que están usando no solo para ingresos solidarios, y cerca de 1 millón de hogares, básicamente porque la pandemia nos exigió distanciamiento y no se podían hacer procedimientos presenciales y ese tipo de cosas. Ahí avanzamos. Yo creo que ese avance, por ejemplo, 1 millón de hogares durante los meses de pandemia comparado con el 1.300.000 que estacionariamente se incrementaban en el país, muestra que ahí había un espacio de mejora y que la pandemia pues, nos dejó como aprendizaje de eso. Nosotros estamos con el Ministerio de Hacienda casualmente terminando un COMPES de inclusión y educación financiera que recientemente salió de comentarios y que estará retomando gran parte de los aprendizajes que nos dejó la pandemia en eso. Una segunda cosa que creo que también Colombia tenía retos muy grandes era en equidad. Es cierto que Colombia tenía, por ejemplo, necesidades de equilibrar las tarifas de impuesto de renta. Todavía tienen retos infinitos en eso. Pero eso era un reto que venía de décadas. En eso no hemos avanzado tanto. Y, por ejemplo, yo creo que ahí, en los últimos 2 años, hemos avanzado y tenemos que retomar esos avances que se han dado. Voy a poner un ejemplo. Nosotros cambiamos en la ley de financiamiento y luego en la ley de crecimiento y empleo las tarifas marginales de los impuestos de renta a personas naturales. En el último margen, efectivamente subimos, antes de la ley de financiamiento era 33%, en los últimos márgenes eso lo subimos marginalmente, no solo el 33, sino que le subimos a unos 35, 37, 39. Yo creo que Colombia está en mora todavía de seguir teniendo discusiones de esas, pero sin lugar a dudas, a pesar del espacio de mejora, en los últimos 2 años habíamos estado trabajando. Y pongo otro ejemplo que yo creo que son de las cosas positivas que nos dejó retomar la ley de financiamiento por el procedimiento que nos pidió la Corte del asunto legislativo, que nos tocó volver a presentarla. Uno de los pocos cambios que tuvo entre la ley de financiamiento y la ley de crecimiento y empleo fue el esquema de compensación del IVA, que como saben es una discusión en Colombia de más de casi 2 décadas, de si era posible, no era posible. Normalmente se decía que eso era imposible. Ya es una realidad. 1 millón de hogares en el 2020 ya han recibido varios una transferencia, y yo creo que eso que estaba entre los retos, que era un país más equitativo y en el que tuviéramos con mayor focalización tanto el gasto tributario como el gasto público. Primero con los ajustes que hicimos a los impuestos de renta, los últimos márgenes, más el esquema de compensación, avanzamos en eso, pero seguramente ahí todavía hay espacio de mejora. Y el último bloque de cosas es el que yo creo que tenemos seguramente, que requieren cambios estructurales y que se necesitan tener discusiones mucho más profundas. El ministro se refirió a uno de ellos y yo lo voy a retomar. Pero creo que estas también valen la pena. Uno de ellos es, innegablemente, Colombia tiene un asunto estructural en el mercado laboral. Sobra mostrar más gráficas de esto, creo que es ampliamente conocido. Entre 2015 y el 2020 consecutivamente hemos tenido mes tras mes un incremento de la tasa de desempleo nacional mensual, excepto con unos meses que ha cambiado. En el 2020 parecía ya ser como que el efecto de mayor crecimiento empezaba a tener un impacto positivo, un efecto positivo en la tasa de desempleo. Desafortunadamente llegó la pandemia, pero ahí es innegable que tenemos un asunto estructural. La pandemia lo agravó y yo creo que como sociedad vale la pena que nos hagamos esas preguntas. Nosotros puntualmente, el ministro ya lo mencionó y no va a hacer referencia a esto de nuevo, pero durante la pandemia, por ejemplo, se sacó el programa PAEF de apoyo al empleo formal, y otras medidas de crédito que creemos que definitivamente eran necesarias. Por supuesto, tiene un costo fiscal importante, pero más allá de la discusión fiscal que vendrá, que sin lugar a dudas tendrá que tener la sociedad colombiana en el futuro, era necesario este tipo de respuestas, pero aún así todavía no nos resuelve un asunto estructural. O sea, no es un asunto ni de 2 años, ni de 5, ni de 10, es un tema que en Colombia en realidad viene discutiéndose mucho tiempo. Nosotros instalamos una misión de empleo hace un par de semanas. El ministro de Trabajo lidera este trabajo en el que hay expertos
en el que están discutiéndose pues las tendencias de esto, y yo creo que eso va a ser muy útil precisamente para la discusión de mediano y largo plazo alrededor de estos asuntos. Otro asunto que yo creo que estaba, y el ministro lo tocó de alguna manera, que tiene que ver con la regla fiscal, algo que pasa en Colombia, y que no solo en Colombia, el BID y el Banco Mundial han hecho varios análisis de esto, en los países de ingreso medio alto, en los países emergentes donde hay reglas fiscales, son muy positivos los conceptos, son muy apropiados para responsabilidad fiscal, pero lo cierto es que siempre hay discusiones alrededor de la inversión pública. Lo que se ve normalmente es que cuando hay un choque macroeconómico, inmediatamente lo que se afecta es la inversión pública, no el gasto en funcionamiento, no el gasto de alguna manera, digamos, burocrático, sino el gasto en inversión. Y eso es una discusión que yo creo que es estructural. El ministro lo tocaba. Más allá de que la regla fiscal ha sido muy positiva, muy importante, indudablemente, lo cierto es que en la regla fiscal y en la época de la regla fiscal, los ajustes de la regla fiscal siempre han venido por el lado de la inversión. Y eso, para hacer política contracíclica, pues es muy complejo. Afortunadamente, el ministro lo explicó, en el 2021 tenemos un espacio adicional, estamos teniendo un crecimiento de inversión más grande que ha tenido en una década, precisamente porque se necesita política contracíclica. Cuando arrancamos el gobierno, nosotros estamos apostando a un crecimiento a través de disminuir la carga tributaria de la actividad económica y que esa disminución de la carga tributaria pues permitiera efectivamente una reactivación y poder tener un PIB potencial en el mediano plazo más largo, más grande. Pero en momentos en el que tenemos un choque económico como el que describía la presentación anterior, efectivamente es necesario un impulso en inversión, y yo creo que eso hace parte de las discusiones estructurales. O sea, no es algo que simplemente es por la pandemia. En la pandemia se vio con mayor razón cuando hay que tomar decisiones de política fiscal contracíclica, y hay, por ejemplo, ajustes que se tienen que hacer puntualmente, como la regla fiscal, como la decisión que tomó el Comité Consultivo de la Regla de permitir efectivamente un mayor espacio en el 2021. Eso es, en términos generales, mi presentación. Los instrumentos de política ustedes los conocen. Básicamente, el marco fiscal de mediano plazo, que muestra gran parte de las decisiones en términos fiscales. El plan de inversiones en el presupuesto de la Nación del 2021, que estamos precisamente discutiendo en estos días, porque por estatuto orgánico presupuestal se tiene que efectivamente organizar, se tiene que votar el monto del presupuesto, y adicionalmente el COMPES. El COMPES, como es bien sabido, pues durante cada uno de los momentos que hemos tenido crisis económicas, sociales, o cambios estructurales en la economía colombiana, normalmente se usa ese instrumento para tener espacios de concertación entre los diferentes actores del gobierno nacional central, de tener lineamientos claros, pero también para poder evaluar las decisiones que tomar. Nosotros, en ese caso, tuvimos un primer COMPES que básicamente daba los lineamientos de cuáles fueron las decisiones que tomaron en salud pública, en protección de los hogares más vulnerables a la pandemia, y también de las finanzas públicas. Un segundo COMPES que salió en esta época de pandemia fue el de la compensación del IVA, que lo adelantamos precisamente por ese hecho, porque creíamos que era necesario hacer el mayor hacer el mayor gasto a través de transferencias condicionadas y no condicionadas posible. Y tenemos otro COMPES, que es el de reactivación económica, que básicamente condensa lo que el presidente propuso el 20 de julio alrededor del plan Compromiso por Colombia, que tiene 4 bloques en los que el ministro y yo en gran parte de nuestras intervenciones hemos estado hablando. Por ejemplo, un compromiso por el empleo, que está básicamente apalancado por un mayor gasto en el sector de infraestructura, o un compromiso por el crecimiento limpio, donde hay efectivamente medidas específicas para eso, o un compromiso por los más vulnerables, donde está la extensión de ingresos solidarios hasta junio del 2021, y un compromiso por el sector rural y el agro, en el que hay una inversión histórica en términos de vías terciarias,
un rezago que ha tenido Colombia durante años. Normalmente invierte al año, anual, el promedio anual histórico de los últimos 30 años es 0.01 del PIB en vías terciarias del presupuesto general de la nación, es decir, 100.000 millones de pesos del 2020. El próximo año vamos a tener una inversión en ese mismo rubro que históricamente se invierte al año casi cerca de 100.000 millones. Vamos a tener una inversión cercana a los 700.000 millones. Entonces, esto es a grandes rasgos. Nuevamente cierro diciendo, yo creo que la pregunta de Hanif, que es, me regreso a la pregunta, ¿qué pasará después del COVID? Yo creo que en las reflexiones de qué pasará después del COVID hay que tener como tres subconjuntos. O sea, primero hay unas cosas que funcionaban, que estaban funcionando. Evidentemente nos estábamos reactivando en el 2018, el 2019 y el principio del 2020, antes que llegara la pandemia, era evidente. Tomamos decisiones correctas como permitir el régimen simple, que el IVA de bienes de capital fuera descontable, cosas por el estilo. Otras que venían bien hace décadas. Por ejemplo, la protección social había avanzado muchísimo en Colombia, no solo por la protección social en salud o la protección social en temas asociados a la ley 100, por ejemplo, sino también en transferencias monetarias a hogares vulnerables y pobres. En eso habíamos avanzado profundamente. Habían otros que teníamos retos, por ejemplo, inclusión financiera y equidad. Ahí creo que tanto en la pandemia, durante la pandemia, como en los últimos 2 años, hemos puesto piedras que se puede, a partir de ahí se puede seguir construyendo, como aumentarle el impuesto marginal que pagan las personas naturales de mayores ingresos, de 100 millones de pesos mensuales, de 35 millones de pesos mensuales, de cosas por el estilo. Creo que ahí avanzamos en la ley de financiamiento, con mecanismos como compensación del IVA también se corrigen, por ejemplo, regresividades de impuestos como el IVA. Y tercero, habían unos temas, hay unos temas, indudablemente, en los que teníamos unos retos muy importantes. Uno de ellos es el mercado laboral, y yo creo que la discusión alrededor de la inversión pública y cómo se alinea eso con la regla fiscal, con nuestra institucionalidad fiscal, y cómo se hace política contracíclica cuando es necesario. Yo creo que eso es lo que es como, esos tres subgrupos es como debiéramos, subconjuntos es como debiéramos afrontar la pregunta interesante que plantea Hanif y Ascoa, y nuevamente agradecido por la invitación.